vamos a iniciar este tiempo con la disposición necesaria. Este es uno de esos temas que tiene que quitarnos para nosotros, a nosotros para siempre, la desesperanza, la inquietud, el miedo. Cosas que nos hacen mucho daño. ¿Qué nos hace daño? Precisamente eso, la desesperanza. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cuántas veces nos hemos trancado en eso, no? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de nuestro futuro? El miedo que nos lleva a desesperarnos y con la desesperanza, el miedo a equivocarnos. La inquietud que nos quita la paz. Y no está bien que vivamos bajo la inquietud, la desesperanza y el miedo cuando conocemos la fidelidad de Dios. Y cuando no solo conocemos la fidelidad de Dios, sino nos deleitamos en ella. Y para eso les invito a que comencemos este tema considerando muy seriamente lo que dice Deuteronomio 7. Vamos a Deuteronomio capítulo 7 y aquí vamos a examinar de Deuteronomio capítulo 7 para iniciar lo que nos dice el versículo, los dos versículos iniciales de este tema, los versículos 9 y 10. Y aquí nos hace una exhortación que debemos tomarlo como orden. Conoce. ¿Cuál es el problema nuestro? Que a veces no conocemos de Dios lo esencial de Él. Y el conocimiento de Dios en su naturaleza y en su oferta para nosotros nos debe sostener. Dice acerca del Señor mismo: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Vamos a detenernos esos primeros versículos. ¿Qué ofrece Dios primero? Una fidelidad de alguien que no solo es fiel porque siente esa fidelidad, sino porque tiene la capacidad de ser fiel. Miren, a veces nosotros somos infieles porque en nosotros no está el ánimo de ser fieles, pero en nosotros también puede fallar la fidelidad, no es porque no querramos, sino porque no podemos. Aquel que dice: yo estaré contigo para siempre, pero su vida es perecedera, su vida pasa. Nunca te fallaré y mientras yo esté, nunca te faltará el pan, pero puede ser que falte el dinero y por eso no te puedo brindar el pan. Siempre te protegeré, pero la enfermedad me acoge, me abruma, me domina, y por mi propia enfermedad al final no te puedo proteger, es más, necesito la protección. Dios es fiel por dos cosas: porque quiere y porque puede. Dios nos enferma, Dios nos empobrece, Dios no se rinde. En ninguna condición Dios merma. Por eso es que debemos deleitarnos en alguien que siempre es y siempre quiere. Y en estos primeros versículos vemos primero lo que Él ofrece a nosotros, y también hay una advertencia, ¿no? Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Nosotros decimos: uy, pero qué Dios más duro con quienes no le aman. Pero ¿saben? Cuando alguien que le aborrece no solamente manifiesta su odio, su repulsión a Dios, sino a nosotros, a sus hijos, a quienes le creen. O sea que cuando el Señor es fiel con nosotros, pero es también fiel en cuanto a quien te haga daño, yo lo confrontaré y lo destruiré, lo hace también por amor a nosotros. Dios no tiene que reñir con el enemigo. El enemigo, aunque se una en todas sus fuerzas, no puede hacerle nada al Señor. ¿Y por qué lo destruye entonces? Por nosotros. Él es tan fiel que impide, evita y destruye. ¿Y cuántas veces hemos estado en lugares donde hay personas que nos pudieron hacer daño? Piense la última vez que alguien pudo haberle hecho daño. ¿Y por qué estamos aquí?
¿Cuántas personas pudieron haber hecho daño a nuestros hijos? ¿Y por qué ellos están aquí? Porque Dios es celoso, cuida. Ahora, ese es nuestro Dios y quiero que nos quedemos con esto. ¿Por qué Dios es perfectamente fiel? Porque quiere ser fiel y porque tiene la capacidad de ser fiel. Esa es la omnipotencia de Dios, todopoderoso, todo lo puede y todo lo puede con favor de Dios quienes ama. Ahora, ¿qué demanda de nosotros? Porque en una relación hay dos partes, dos o más partes, porque en una familia todos deben ser fieles entre sí. Pero vamos a poner entre el padre y el hijo, entre usted y Dios, entre Dios y yo. Resulta que él también, dándonos una condición muy especial, quiere que nos deleitemos esa fidelidad, pero que también tengamos una conducta que sea consecuente a esa fidelidad. Versículo 6 al 8, o sea, estamos en Deuteronomio 7, ¿verdad? Donde nos ofrece su fidelidad. Ahora, ¿qué dice de nosotros? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Y eso incluye no solamente a Israel, le ha escogido a cada uno de ustedes. Todos los que están aquí, Dios les ha escogido, nos ha escogido para hacerle un pueblo especial. Fuimos escogidos desde antes que nosotros lo supiéramos. Fuimos escogidos tal vez cuando estábamos, no lo sabíamos. Un día estábamos en una cárcel y ahí ya Dios nos tenía escogidos. Estábamos en planes de maldad y ahí nos estábamos escogidos. Estábamos abandonados, rechazados. Quien nos había amado nos dio la espalda y ahí estábamos siendo escogidos. Lo que el Señor estaba preparando el día especial para mostrarnos, yo te escogí a ti. A todos los que están aquí, Dios nos escogió. ¿Para qué? Para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra, por encima de otros pueblos, de otras personas. Usted ha sido escogido por Dios. Ahora, ¿para qué hemos sido escogidos? Vamos a ver. Esto lo vamos a ver también. No tanto porque hemos sido escogidos, porque no somos especiales, no porque seamos maravillosos, no porque seamos la joya más grande y bonita de la corona, sino más que por un qué es para un qué. Vamos a cambiar ese por qué yo he sido escogido a para qué yo he sido escogido. Seguimos entonces, versículo 7 y el 8, por supuesto. No por ser vosotros, y esto es lo que digo, ¿por qué me escogiste? Porque soy especial. No, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. No por ser los más brillantes, no por ser los más bonitos, no por ser los más ejemplares ni los más valientes. No, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Tal vez lo rechazable, lo repudiable era usted y Dios le escogió. Dios me escogió a mí también, siendo lo menos estimado. Sino por cuanto Jehová os amó. ¿Por qué el Señor nos escogió? No por lo brillante que éramos, sino porque Él nos ama. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar, importante, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, por eso es fiel, porque Él es poderoso. Y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí hace alusión a Israel, es donde decimos, se me acabó la ilusión. Esto es solamente para el pueblo de Dios. Pero ¿qué nos dice la carta a los romanos? Reiteradamente, que nosotros éramos esclavos también. Nosotros no éramos esclavos de una nación específica, de un faraón. Nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado nos gobernaba a nosotros. El pecado nos manejaba el horario, el andar. ¿Dónde andábamos nosotros conforme al pecado? El pecado te decía, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. ¿Sí o no, Eric? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto nos gobernaba el viernes? El pecado en la noche. Los viernes en la noche, ¿quién eran? Del pecado. Y nuestro paso por ciertas avenidas y nuestro detenernos en ciertos lugares era determinado por el pecado. ¿Sí o no, Guillermo? Nuestro pecado nos decía, detente aquí.
Y aquí podría decir, ay, cualquiera que diga, eso no es conmigo. Sí, no, sí, puede ser con cualquiera de nosotros. ¿Hasta qué punto éramos esclavos del pecado? Y siendo esclavos del pecado, el Señor nos rescató porque le servíamos ese pecado de la mano de Faraón, rey de Egipto, o de la mano del alcoholismo, o de la mano, no, de la ludopatía, de la mano de la violencia. Una vez conocí un caso tan difícil de cómo somos gobernados por la violencia, de un muchacho que él peleaba no porque lo provocaban, sino porque se deleitaba en la pelea. Él veía pelea de otro y se metía y comenzaba a golpear a la gente. Recuerda que una vez estaba muy tranquilo en su casa y lo llamaron al celular porque había un baile de pueblo. Y le dijo, se formó la pelea y se vistió, se calzó y arrancó y tomó un taxi, un bus, lo que sea, para ir a pelear. No sabe quiénes eran. Y entró y comenzó a repartir puños, bofetadas, costalazos a todo el mundo y le pegaban a él. Tenía un espíritu de violencia tan terrible que la violencia lo gobernaba. Recibió a Cristo en la cárcel. ¿Quién lo llevó a la cárcel? Su madre. Lo denunció porque había golpeado y había hecho mucho daño y su propia madre lo, lo llevó a la justicia y ahí recibió a Cristo y fue libre, siendo un violento, siendo un peligroso, siendo un potencial homicida, porque por eso fue llevado a la cárcel, porque la madre decía, antes que mate a alguien, vamos a que Dios lo trate ahí. Y ahí él recibió a Cristo. Gracias a Dios lo conocí no porque me dio patadas, bofetadas a mí, sino porque me dio su testimonio, porque aparte era tan fuerte que no le hubiera durado ni para el arranque, ni para el entusiasmo. Pero me contó el testimonio y gracias, él le da gracias a Dios, pero también le da gracias a su madre por haberlo llevado al fondo de su esclavitud, donde tuvo que clamar y decir, ya yo no puedo más. Ya lo conocí casado y con unas bebés. Muy feliz y alejado de la esclavitud de la violencia. Y en el versículo 11, ya vimos en los primeros versículos lo que Dios es, lo que Dios ofrece, lo que hizo por nosotros y como pueblo santo, lo que nos quiere dar. Pero en el versículo 11, sí, uniendo las dos ideas, yo soy tu Dios que te fortalezco, yo soy tu Dios que te liberé, que era lo más insignificante, lo más esclavo que podía haber. Ahora te digo en el versículo 11, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Ahora, ahí es donde dice, ay, viene la letra chiquita del contrato. Eso yo no me lo contemplaba. Pero es que cuando no entiendo qué es cumplir los mandamientos, estatutos y decretos de Dios, y cuando no me deleito en la palabra, como David en el Salmo 1 decía, en que en su ley se deleitaba en meditar y vivir la palabra, pues mientras no comprenda eso, no me voy a deleitar ni siquiera en lo que es Dios, lo que tiene para mí, ni en su fidelidad. Dios es santo y pudiendo no serlo, él por su propia naturaleza, porque no se puede contradecir, dice yo estoy contigo hasta lo último. Ahora, porque debo deleitarme en la fidelidad de Dios y si me deleito en la fidelidad de Dios, esto me puede producir alegría. Vamos a responder la primera pregunta, la que aparece aquí en pantalla. ¿Por qué debo deleitarme en la fidelidad de Dios? Según de Timoteo 2 nos va a dar pista. Primero, porque tenemos a alguien que siendo muy superior a nosotros, completo, nos ofrece la totalidad de lo que Él es en cuanto a la fidelidad. Según de Timoteo 2, versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque Dios es de una pieza. Dios no es reactivo. Nuestra fidelidad reacciona a lo que nos den. Yo te amo porque tú me amas. Yo te trato con ternura porque tú me tratas con ternura. Yo te soy fiel porque tú me eres fiel. Dios no es fiel dependiendo de mí. O sea, lo que es Dios no depende de mí. Lo que es Dios depende de Él. Y eso también nos tiene que llevar a nosotros a esto. Yo soy porque la gente es, no. O sea, es lo que hacemos, pero no es lo que debe ser.
Yo soy bueno porque la gente es buena, o sea que si la gente es mala me convierto en malo. Yo soy de puros pensamientos porque todo el mundo es puro, pero si se vuelven impuros, yo también seré impuro. Es más, si son impuros, son malvados, son infieles, yo debo permanecer fiel, puro y bueno. Dios es fiel independientemente de nosotros. ¿Qué pasa cuando yo soy infiel a Dios? Dios no es infiel, sino que yo me separo de él y no disfruto su fidelidad. Porque él sí, él dice algo, o sea, soy fiel en el amor, pero soy fiel a la verdad. Dios es completamente fiel a la verdad. La verdad es que él es amor, pero la verdad es que él también honra la justicia. Dios honra la justicia y recordemos, él es fiel para quienes confiamos en, dependemos en él. Pero si somos sus enemigos, como le hacemos daño a los fieles, porque cuando somos enemigos de Dios, vamos a ser fieles, infieles y vamos a ser destructivos con su gente, entonces nos volvemos objetivo de él por amor a la gente, por amor a los demás. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo porque él no quiere negarse a sí mismo. Ahora, cuando esto lo dice 2 Timoteo 2, versículo 13, siempre es importante ver en qué contexto, en medio de qué lo dice. ¿Por qué él dice que él es fiel aunque nosotros permanezcamos infieles? ¿Por qué lo dice? Porque resulta que del 8 al 10 vamos a ver lo que le da contexto a este versículo. Dice 2 Timoteo capítulo 2, del 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Por qué no dice, acuérdate de Jesucristo? Jesucristo es Dios hombre, Dios encarnado, la segunda persona de una Trinidad que nos cuesta entenderla, pero que asumimos que es Dios. Tres personas, una sola esencia. Dios Hijo se hace hombre y siendo hombre susceptible a todas las tentaciones, propenso a todo lo que nos tienta a nosotros, él fue fiel a Dios. En nada pecó, en nada falló. Él permaneció fiel al Padre, soportando penurias y también quitando ese argumento que nosotros tenemos de decir, bueno, es que siendo Dios, sin pasar hambre, sin que nadie te haga daño, sin tener enfermedades, sin nunca faltarle un recurso económico, así que no es fiel. Claro, ¿quién no es fiel si no le hace falta nada? Pero Dios se hizo hombre para sufrir todo lo que sufre el hombre y para en nada caer. Siendo tentado, él vivió todas las tentaciones y las vivió mucho más profundo que nosotros. ¿Dónde él vivió las tentaciones con mayor fortaleza? En la cruz. Fue tentado porque durante un periodo agónico largo, no fueron 5 minutos, fue expuesto a la burla, a escupitajos, a golpes, a heridas. Tenía sed y le dieron vinagre. Tal vez el único acto de misericordia que podríamos decir fue que le clavaron una lanza para que su muerte fuera más corta, pensando ellos. Realmente era para cortar su trabajo. Y realmente estaba muerto, fue porque él murió cuando cumplió la misión final. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta la última, soy fiel, tengo misericordia y te intercedo por ellos, Señor. Consumado es, y exhaló el espíritu. Exhaló su espíritu. Murió en la cruz siendo completamente fiel. Acuérdate de Jesucristo y que por medio de esa fidelidad él alcanzó, concretó lo prometido, resucitó. ¿Por qué resucitó?
porque la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué morimos? Por el pecado. Como él venció el pecado, entonces alcanzó la resurrección, o sea, venció a la muerte. Lo que nadie puede vencer, lo venció él. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él no quería morir nada más, no. Si él es Dios, lo que moría era solamente su cuerpo. Él venció a la muerte para que la muerte ya derrotada sea vencida por él cuando él resucite a todos los que mueren creyendo en él. Él hará efectivo este premio para los que creen, la resurrección, porque la muerte no pudo vencerlo a él y el pecado no lo pudo vencer, y porque el pecado no lo pudo vencer, dice, yo vencí a la muerte, yo le gané al pecado. ¿Y por qué le gané al pecado? Porque fui fiel. De hecho, en el proceso de nosotros volvernos fieles, una evidencia por qué nosotros debemos ser fieles y cada vez ser más fieles, porque en la medida que seamos fieles a la ley de Dios y a su justicia, seremos más fieles a nuestra familia, seremos más fieles a nuestro país, seremos más fieles al bien que necesita nuestro país, seremos más fieles a la verdad. Y al ser más fieles, seremos más beneficiosos, seremos lo mejor. Desarrollar esa fidelidad es un regalo. Y mire a quién, es más, ¿quién está cerca de alguien que ama ahora mismo? Mire a la persona que usted ama. Mire mire, a los hijos, a los primos, a los sobrinos, a los tíos, a los hermanos. Usted los ama. Confío que sé, ¿verdad? La fidelidad, crecer en la fidelidad es el máximo acto de amor. Y si abrazó como Esteban que están abrazando ahí, bueno, abrácelo con fidelidad. Cada día voy a ser más fiel a la verdad de Dios. Voy a ser más fiel como Dios. ¿Y cómo soy fiel? Siendo santo, siendo puro, abandonando toda impureza. Porque la infidelidad, ¿en qué nace la impureza? En el pecado. ¿Por qué soy infiel con mi presupuesto, ocultándole lo que gano a mi pareja o a mi familia? Porque así tengo presupuesto escondido. ¿Por qué soy infiel en mis relaciones sentimentales? ¿Por qué soy infiel a los demás mintiéndoles? Por el pecado. Dejando el pecado, nos vamos haciendo cada día más fieles. Y como Dios no tiene pecado alguno, Él es completamente fiel. Y de quien es fiel podemos esperar con los ojos cerrados. Podemos esperar lo perfecto de Dios porque Él es perfectamente fiel. Eso es suficiente para que nos deleitemos en la fidelidad de Dios. Y saber que todo lo que Dios piensa, hace, siente con respecto a mí es bueno. Es completamente bueno. Versículos 11 al 12. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Ahora, eso sí, Él es fiel a la verdad. Dios no tiene la obligación de ser fiel en cuanto a muchas cosas que nos quiere. Él es fiel en que nos sigue amando. Y hasta el último momento nos sigue amando. Y lo estamos traicionando y le seguimos y nos sigue amando. Como Jesús amó a Judas, Mateo 26, 49, 50, ¿qué dice? Jesús recibe el beso de Judas y Judas, ¿qué escucha de Jesús? Amigo, ¿a qué has venido? Pero más que a qué has venido es amigo. ¿Y por qué era amigo? Porque él estaba entregando su vida para que Judas creyera y también se perdiera. Judas se perdió, sí, se perdió. Hijo de la perdición, porque nunca se arrepintió y no lo digo yo, lo dicen las escrituras. Judas se perdió por decisión de él, no porque le faltó la fidelidad de Jesucristo. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si nosotros estamos hasta la muerte con él,
eternamente estaremos con Él. Pero yo me deleito en ser fiel y a mí no me pesa la fidelidad. Es más, dice, hasta la muerte contigo, porque si no soy fiel a ti, voy a ser fiel a otra cosa. Porque también dices que yo no puedo ser fiel. ¿Quién dijo que yo no puedo ser fiel? El que no es fiel a la verdad es fiel a la mentira. El que no es fiel a la pureza es fiel a la impureza. El que no es fiel a Dios es enemigo, es fiel al enemigo de Dios. O sea, todos somos fieles a algo o a alguien. El detalle es a quién somos fieles ahora mismo. Y Dios dice aquí que si somos fieles a Él, moriremos con Él, pero viviremos con Él. Y si sufrimos fielmente por Él, también reinaremos con Él. Pero si somos fieles a la mentira, diciendo, Él no es mi Salvador, Él no es mi Señor, entonces Él dice, bueno, vive con la negación. Nos negará por justicia. ¿Estamos claros o preguntas? Por favor, preguntas al respecto. Pueden abrir Zoom o pueden levantar la mano aquí. ¿Todo claro? ¿Evidente? ¿Consistente? ¿Convincente? Bien. Pregunta. Si yo ni... Claro. ¿Por qué él, si yo niego a Cristo, él no es Cristo, dejándome llevar por el espíritu del anticristo, o sea, en contra de Cristo, él me negará porque él es fiel a la verdad y él honra la verdad y él honra la decisión? ¿Saben qué? El Señor nos negará porque Él honra nuestra decisión. Yo no niego, no quiero nada con usted. Él no es un amante tóxico que dice, aunque me niegues, yo tocaré la puerta y si no me abres la puerta, entraré por ella. No, Él no es un amante tóxico. Respeta y con dolor. Y a quien más le duele, a quien realmente le duele, a quien plenamente le duele, que lo neguemos es a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida que ha dado su vida como el Padre, dio al Hijo unigénito para que entregara su vida. Porque de tal manera Dios, el Padre, dio a su Hijo unigénito, pero porque de tal manera el Hijo unigénito dio su vida, para que al final, ¿qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El que en Él cree, pero el que dice, no te quiero creer, no te puedo dar la vida eterna porque te la estoy presentando. Cree que yo te puedo salvar. Pues no quiero esa salvación. No puedo violentar la verdad. Porque si el Señor diría, entonces anulo y se salva a todos los que desprecian la verdad, entonces estaría avalando la mentira. ¿Queda respondido? Dios es fiel a la verdad. Y Él con mucho amor sí, con mucho amor nos ama. Bueno, perdone la redundancia, ¿cómo la compongo? Con completa pasión nos ama, pero por encima de eso ama la verdad. Haciendo una analogía, con mucho amor, la madre del muchacho violento lo amaba y lo ama, pero en ese momento, por amor a la justicia, a la verdad, lo entregó a la justicia, porque no estaba bien lo que hacía, no estaba bien que irrumpiera en lugares para golpear y que lo golpearan, para noquear o ser noqueado, porque lo importante no era tanto el récord, sino hacer daño y que le hicieran daño. Nunca me dijo que quedó invicto, no lo que participó en muchas reyertas, haciendo daño y recibiendo daño. Y esta madre, con amor a la verdad, dijo, la verdad es que mi hijo es el que está metido en esto. No voy a esperar a que lo investiguen si yo sé la verdad. La madre no se negó y por esa verdad el muchacho fue salvo porque recibió a Cristo. Y eso también consejo, tips para padres. Amemos a nuestros hijos, pero amemos más que ellos vivan la verdad. Y si por la verdad hay que entregarlos, hay que exponerlos, hagámoslo. Porque si no, le enseñamos a ellos a amar la mentira. Duele, que por supuesto que duele. Pero es más importante que ellos amen la verdad, porque por la verdad se van libres. Y la verdad es Cristo. ¿Cómo van a conocer a Cristo
Y aquí la pregunta, ¿por qué hay personas que no conocen a Cristo entendiendo que Cristo es la verdad? Porque no conocen la verdad, no aman la verdad, porque los enamoran de la mentira. Cuidado, no estoy diciendo que es la única manera, pero tal vez muchos niegan la mentira con esta respuesta del niño en la puerta. Dice mi mamá que no está. Porque los niños, es más, dice mi mamá que no está, habla, esto prácticamente es una salida cómica, ¿verdad? ¿Quién no lo ha escuchado? Es que el niño todavía no asimila la mentira. Y él dice la verdad, dice mi mamá que no está. ¿Y qué hace la mamá? Lo regaña. O también el papá, dice mi papá que no está. Señor hindú que vende las sábanas, mi papá no se las quiere pagar, dice mi papá que no está. Él está diciendo la verdad. ¿Y entonces qué? Lo castigamos. Pero en ese castigo le estamos enseñando, mentir está bien. Vivamos la verdad y amemos la verdad más que a la gente que está en nuestra casa, más que las autoridades. Amémosla. Duele. Y yo sé que duele en momento dado decirle a alguien, yo te amo, pero tú te estás perdiendo porque tu fe está desviada. Dios te ha dado la fe, porque recuerdan cuando estudiamos hace unas semanas que la fe es un don de Dios, dice Efesios 2:16, don de Dios. Dios nos da la fe. No me equivoco, es el capítulo 2, ¿verdad? De Efesios. Si me corrigen, pero es la carta a los Efesios. Dice exactamente que la fe es don de Dios y que yo utilice la fe para dársela a cualquier cosa que no sea de Dios es un acto lamentable. Dios nos ha dado la fe para que con esa fe creamos en Él y seamos salvos. Sé que duele, pero lo primero que tenemos que amarle es la verdad. Y Dios nos ama, pero Él ama primero la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que si lo rechazamos, Él nos rechaza por amor a la verdad. Vamos a Deuteronomio capítulo 31. Y miren, vamos a hablar nuevamente del Dios fiel al que debemos amar y deleitarnos en su fidelidad y reconocer el gran beneficio de su fidelidad. Dice Deuteronomio 31 del 3 al 4. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, delante de ustedes, delante de nosotros. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos y con su tierra quienes destruyó. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Está hablando de Israel en los tiempos de la conquista. Vamos al sentido espiritual de esto. Jehová nuestro Dios pasa delante de nosotros, va delante de nosotros y Él destruirá a enemigos nuestros. ¿Para qué? Para que seamos preservados, para recibir. ¿Cuál es la herencia de nosotros? La salvación. Pero también dentro es una vida con propósito. Nosotros estamos aquí para hacer luz de las naciones, sal de la tierra, para ser los agentes de cambio, los portadores, los pregoneros de justicia, los anunciadores de la verdad. ¿Por qué lo podemos seguir haciendo? Porque Él va delante de nosotros y a muchos enemigos que nosotros no hemos conocido, los ha destruido. Nosotros estamos vivos aquí por la gracia de Dios y por su poder. ¿Qué quería en un momento dado? ¿Qué hubiera preferido Job? Perdón, el Satanás con respecto a Job, destruirlo. Y Dios le puso un límite. Puedes destruir todo, pero le preservas la vida. Tengo el plan con él, tú lo vas a respetar. No va a morir. Y nosotros, que estemos claros, al ser hijos de la luz, hijos de Dios, en un mundo donde el príncipe de este mundo, dice las escrituras, es Satanás. El que gobierna esta tierra nos ve con odio a nosotros y no nos puede hacer nada. Porque cada vez que nosotros anunciamos el evangelio y alguien se salva, es un alma que Satanás no pudo destruir. Y nosotros estamos aquí para generar pérdidas para el mal. Nosotros generamos pérdidas. Nosotros somos la luz porque al ganar almas para el cielo, son almas menos para destrucción.
Y el enemigo nos odia tanto, tanto, tanto a toda la raza humana que quisiera que todos se perdieran. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Obviamente la voluntad de Satanás es que todos se pierdan. La voluntad de Dios es que nadie vaya a condenación. La voluntad de Satanás es que todos vayan a condenación. Y nosotros estamos aquí como los portadores de la verdad para que las personas sean salvas, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Y quiénes hablan la palabra de Dios? Si a alguien se lo dijo un ángel, maravilloso. Sé que el Señor puede hablar a través de sueños. Y si usted es una persona que vive en una aldea o una montaña donde no se dice la verdad, Dios puede en su misericordia hablarle en sueños, en visiones. Pero lo habitual es que ¿por quién escuchamos la palabra? ¿Por un pastor, por una sierva, por un entusiasta de la iglesia? Nosotros somos peligrosos para el mal porque colocamos a las personas en la senda de bien. Somos peligrosos para la condenación porque los llevamos a la salvación. Así que cuando aquí dice en Deuteronomio 31, 33 al 4, perdón, del 3 al 4, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti, a todos tus enemigos y las heredarás. O sea, y hará de nosotros personas que heredaremos. ¿Sabes cuál es la herencia de nosotros? Esta tierra. Si vemos Apocalipsis 20, 21 y al final, ¿qué recibimos nosotros? Una tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros, ¿dónde vamos a gobernar? En esta misma tierra, pero versión Edén. La tierra será como el Edén. Perfecta, abundante, habrá fruto, comeremos y comeremos del árbol de la vida, comeremos, tendremos cuerpos, cuerpos que no se van a enfermar. Cuando los cuerpos fueron casados o comprometidos con la muerte, cuando pecaron, con el pecado original y que todos heredamos la enfermedad y la muerte. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte. El león y el cordero apacentarán, ya no habrá violencia. Recuerden que el primer animal que murió, ¿saben por qué murió el primer animalito de la tierra? Ajá, porque los animales no morían. Cuando el hombre peca, Dios los viste a Adán y Eva con pieles de un animal que murió. Ese primer animal, pónganlo a la cuenta de nuestro pecado. Fue por nosotros que entró la muerte de el ser humano y la destrucción de la creación. La tierra será tierra nueva, deleitosa, maravillosa. Esa es la herencia que tenemos aquí, como un paralelo perfecto, pero a nivel superior que al pueblo de Israel en ese momento. Ellos heredarían una tierra que fluye leche y miel. Nosotros vamos a heredar esta tierra renovada, perfeccionada, volviendo al Edén. El Edén será toda la tierra y allá no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá maldad. ¿Y por qué Dios lo hace? Porque Él es fiel a esa promesa. Será salvo, es la promesa que Él hace. Versículos 5 al 6 de Deuteronomio 31. Y los entregará Jehová delante de vosotros, o sea, los enemigos, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. Yo sé que a veces esta vida nos derrumba, porque en el mundo encontraremos, hallaremos aflicciones, sufriremos aflicciones. Pero ante eso, ¿qué dice el Señor? Esforzaos, cobren ánimo, no temáis, no tengan miedo. Tener miedo, ¿sabe por qué tenemos miedo? La raíz del miedo es la indefensión, estamos en peligro. Las películas estas de terror, ¿cómo comienza el terror? Todo estaba bien en esas películas que son casi todas iguales, muchas de ellas. Todo estaba bien, este grupo de muchachos que se fueron a bailar, a tomar cerveza al lago maldito, porque cada 100 años hay una maldición y el día, la noche que cumple la noche 100, el año 100, se van a tomar esa noche. Qué tino, ¿no? Y todo iba bien hasta que comenzó a ir mal. Aparece Jason. Hay Mayer, aparece, o en los sueños Freddy Krueger. Todo comienza a ir bien hasta que algo lo supera y por eso es el miedo. El principio del miedo es
todo está tranquilo hasta que hay algo que supera a las personas. Ese es el principio del miedo. Pero vamos a aplicarlo en otros aspectos. Todo iba bien con mi pareja hasta que llegó alguien que puede poner en peligro esa relación. Todo iba bien en mi trabajo hasta que la situación económica comenzó a mermar y hay rumores de despidos. El peligro, la posibilidad de perder nos produce miedo. ¿Por qué el Señor no quiere que temamos? Porque Él está por encima de las circunstancias, porque Él está por encima de los problemas, porque Él está por encima de los peligros. O sea, tenemos miedo porque le creemos al problema y no a Dios. Así es. Le tememos a el recorte presupuestario, le tememos a la enfermedad, le tememos a la competencia, le tememos al violento, porque le creemos a él. Por eso el miedo. Es más, piensa en este momento a qué le está temiendo, qué miedo tiene. No lo tiene que confesar, no lo tiene que gritar públicamente. Usted le está teniendo miedo a una persona en este momento. Está teniendo miedo a la posibilidad de perder el empleo. Le está teniendo miedo a la enfermedad que sufre o que sufre alguien. Piensa en ese miedo. Y ahí pregunta al Señor, ¿qué tú puedes hacer al respecto? ¿Tú alguna vez has sanado a alguien? ¿Alguna vez has resucitado a alguien? ¿Alguna vez, es verdad que hubo una tsunamita que no tenía nada y le sobró la provisión? ¿Es verdad que tengo una hija que está en peligro, pero tú resucitaste a la hija de Jairo? Porque mi hija está enferma, pero resulta que, o mi hijo, pero resulta que la hija de Jairo había muerto y tú le diste vida. Es verdad que los madianitas estaban por acabar a tu pueblo, como los delincuentes, como la gente peligrosa está por acabarme, y tú venciste a los madianitas. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad que tú le diste la destreza, la puntería y la fortaleza y la confianza a David para destruir a Goliat? Porque yo tengo a Goliat en mi vida. Mediten en el miedo que ahora les está afectando y pongan a Dios por encima de eso. Pongan a Dios allí y sus promesas. Y ya, ahí podemos vivir lo que dice Deuteronomio 31, que estamos leyendo en el versículo 30, en el versículo 6. Esforzad y cobrad, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Por qué? Desamparará, perdón. ¿Por qué tenemos miedo? Porque nos sentimos desamparados, nos sentimos abandonados, nos sentimos expuestos. ¿Y dónde está Dios en nuestra mente con respecto a los miedos? Es más, ¿qué dice el Señor? No permitiré que nadie los ultraje. No. Oren por quienes los ultrajan y persiguen. Bendíganlo. Oren por quienes los ultrajan y persiguen. Ellos lo van a ultrajar y perseguir. Órenme a mí. Pídanme a mí. Y yo me haré cargo de esos que ultrajan y persiguen. Yo me voy a hacer cargo. Créanme. Yo creo que si Dios nos podía gritar algo diariamente es, créanme. ¿Hasta cuándo no me van a creer? Eso es para todos nosotros, eso me lo digo yo a mí mismo. Algo que yo le tengo que decir a Dios todo el tiempo. Yo te tengo que creer siempre. Versículos 7 al 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Así que si estamos disminuidos, desanimados, Dios nos dice, esfuérzate, anímate. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. El miedo no es de Dios. Y el miedo no es de los que creen en Dios.
Si yo le creo a Dios, ¿a qué temeré? Y aquí les voy a decir algo muy interesante, cómo Dios nos va llevando un poco más allá. Yo no sé si yo le voy a comentar y si no y si lo he comentado, déjeme terminar la historia, por lo menos, no, que me gusta, me gusta. Hace poco, y estoy diciendo no hace mucho, yo estaba orando y yo decía, Señor, hay algo muy bonito contigo. A veces estoy muy preocupado por algo y comienzo a orar y la preocupación queda en el mínimo. Casi que queda un poquitito de preocupación, un poquitito, casi imperceptible. Y comencé a orar por dos cosas, porque ese mismo día, horas antes, había ido con Luis a la policlínica de Veranillo y había un letrero que decía, anunciaba que ese día había habido un simulacro de sismo, de terremoto. Y recordé que eso era porque hay noticias de terremotos y ha habido terremotos. Es más, creo que me comentaron que ustedes sintieron en Darien el terremoto, ¿verdad? En terremoto y fue fuerte. Eso y también que la OMS anunció que iba a haber otra pandemia mucho más asesina. Y yo oré con esas dos cosas, con esas dos inquietudes y yo le dije, Señor, quiero que eso ya no me preocupe. Si me preocupa un poquito, no importa. Y el Señor me dijo, no, cero preocupación. Porque me recordó esta palabra, echa toda, no casi toda tu ansiedad sobre Él. Y el Señor Jesús dijo, déjenme sus cargas, no algunas, todas sus cargas, y yo los haré descansar. El Señor habla de que si yo le dejo toda mi ansiedad, toda, ¿con qué tengo que quedar? Con cero. Y el Señor me confirmó, me entregaste lo de los terremotos en Panamá, me entregaste lo de la pandemia esta asesina. No te preocupes, cero preocupación, eso está en mis manos, lo tengo yo. Y yo soy fiel porque quiero, pero también porque puedo ser fiel. Y yo puedo borrar toda enfermedad de inmediato. Toda enfermedad la puedo quitar ya. Y ahí es donde el Espíritu Santo le recuerda a uno que él puede quitar la totalidad de algo. ¿Recuerdan el testimonio del muchacho que se estaba muriendo de leucemia? Hice la oración y se le quitó la leucemia. Se le quitó la leucemia. No me enteré inmediatamente. Después me llama y dice, yo no sé qué usted dijo, pero se le quitó la leucemia. Se levantó de la cama. Dios quitó la totalidad de la preocupación, perdón, de la enfermedad. Pero creo que lo clave fue, como ya he comentado, que yo me fui de ese lugar muy en paz. Tenía una certeza total de que algo iba a pasar. Tanta certeza que cuando yo recibí la llamada, no dije, Dios mío, ¿qué es esto? Sino yo dije, lo creo completamente. Es más, estaba trabajando en mi computadora, recibo la llamada, cierro. Mi hermana me dice, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de un muchacho que tenía leucemia? Sí. No, que se le quitó la leucemia. Y yo estaba renderizando un video, producía videos y seguí viendo el monitor. Mi hermana me quedó mirando y me dijo, yo no puedo entender esto, yo no puedo creer esto. Me acaba de decir que el muchacho tenía leucemia, que está a punto de morir y no tiene leucemia, y tú estás renderizando un video, tú estás viendo el monitor, porque creo que se salvó. Después reaccioné, ¿por qué tanta frialdad? Pero creo que era que estaba tan convencido que no vaya a ser como a veces nos ha pasado. Dios mío, pasó un milagro, ¿qué será eso? Aquí alguien se sanó y salgo huyendo, quedo espantado. ¿Por qué? Jesús no hay, porque la otra sería que los evangelios estén mal escritos, pero ¿en qué evangelio se dice? Y la hija de Jairo se levantó y él corrió espantado. Estaba tranquilo. ¿Qué reacción se describe? Claro, alababa al Señor, claro, alababa al Señor. Claro, a mí me faltó fue poner alabanza en ese momento, reconozco. Seguí trabajando, que es que tenía que terminar el video. Me faltó, me faltó. Pero Jesús alguna vez dijo, compañero, ¿esto qué es, caballero? ¿Qué ocurrió aquí? Se sanó. Señor, ¿qué pasa? Porque
estaba completamente convencido y tenía una paz absoluta. Y por eso le cuento esto. Un efecto de que le creo a Dios es que yo le puedo entregar el problema más horripilante. Y si yo creo en la fidelidad de Dios, tengo que estar completamente en paz, completamente tranquilo. Entro porque temo por un terremoto, por la pandemia que anunció la OMS. Clamo por eso y cuando salgo, mi rostro ha cambiado. Porque el Señor nos dice, echa toda tu ansiedad sobre mí. Por nada estés afanoso. Pone todas tus peticiones en oración y acción de gracia. Acción de gracia. Gracias, Señor, porque me estás escuchando. Porque la fe, la certeza es lo que se espera. ¿Y qué espero? La gloria de Dios. La convicción de lo que no se ve. No veo la respuesta, pero estoy convencido que ocurrirá. Eso es vivir sin temor. Así que vamos a poner nuestra tarea. Señor, yo no quiero orar para que la gran preocupación se vuelva una pequeña preocupación. Voy a echar toda mi ansiedad, porque si sigo preocupado es porque no he echado esa ansiedad sobre Dios. Y sigo orando hasta que ya esté tranquilo. ¿Quiere decir que no va a haber terremoto? Puede haber terremoto, pero el Señor se va a glorificar. ¿Quiere decir que no va a haber pandemia? Creo que posiblemente sí, y sobre todo porque veo mucha mano del hombre malévola en esto, y que esto conviene, porque la pandemia es un gran negocio también, y fue muy explotada para también ir torciendo la voluntad de los hombres, pero creo que Dios mostrará su gloria, y estoy tranquilo, tengo paz. Dice algo estoy citando a César Vidal, un historiador, escritor, teólogo muy importante que dice, estoy parafraseando, pero él siempre cuando termina sus programas radiales y televisivos dice, sobre su plataforma, él tiene una plataforma tipo Netflix, pero de noticias, análisis y demás, dice que los enemigos, o más bien, los poderosos, los vemos como gigantes porque los contemplamos de rodillas. O sea, nos arrodillamos delante de ellos. Y como dice, ya es tiempo que nos pongamos de pie. Ya es tiempo que nos pongamos de pie, que Dios nos levante. Y hay cosas, hay enemigos que los vemos gigantes, por eso, porque estamos tirados delante de ellos de rodillas, suplicándoles. ¿Ante quién estamos de rodillas? ¿Ante Dios o ante los enemigos? ¿Ante quién? Por eso dice, no temas ni te intimides. Número 23 nos habla de la fidelidad de Dios. ¿Sí o no que esto da para deleitarnos en el Señor? Hay algo muy importante. ¿Por qué Dios no es infiel? Porque no es hombre. Los hombres, ¿por qué somos infieles? Se lo voy a responder después de leer el versículo. Somos infieles. No, se lo voy a responder. Primero vamos a ver por qué Dios no es infiel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto es vital. Él dijo, y no hará algo que él promete. Habló y no lo ejecutará. He aquí. Y estas son palabras de Balán. Cuando se acuerden, él fue llamado a maldecir a Israel y él no lo podía hacer. Él no lo podía hacer porque él sabía, al final de cuentas, a qué Dios debía responder en un momento dado. Y por eso, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Él bendijo a Israel y él dijo, yo no voy a maldecir a Israel. No estoy mal, no estoy mal de la cabeza, no he perdido la cordura. Todavía tengo lucidez, todavía tengo algo de entendimiento. He errado, pero no puedo maldecir lo que Dios bendice. Por eso, cuidado con aquellos que van maldiciendo a los cristianos espirituales así. No pueden maldecirlo si Dios los ha bendecido. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso no es infiel. ¿Por qué los hombres somos infieles? ¿Lo respondo ahora o lo dejamos para la otra semana? ¿Ah? Para ya. Lo que diga Eduardo. Ya. Ah, bueno, porque Eduardo dijo. Entonces, está bien. El hombre es infiel muchas veces por maldad. Y la maldad es un romance con el pecado. ¿Por qué pecamos? Porque amamos el pecado.
pero también somos infieles por miedo. Tenemos miedo y no sostenemos. Es más, ¿por qué muchos negarán a Cristo? Por la misma razón que Pedro negó a Cristo 3 veces, porque tuvo miedo. Por eso él dice, no temas para que no seas infiel. Y saben, las dos causas de infidelidad producen mal, pero yo estoy seguro que la infidelidad por temor produce un mal anterior. Es el dolor. La persona que es infiel por miedo sufre de antemano el dolor, la vergüenza. ¿A qué le tenemos miedo y que nos puede llevar a la infidelidad? Soy fiel al Señor. Y esto es una historia que conocí en Colombia, una mujer que decía, yo le sirvo al Señor, pero quiero casarme a los 40. Y a los 40 años, como no conseguía esposo, dejó al Señor a buscar esposo y quedó sin esposo y sin Dios, apartado de todo. Pero fue el miedo, no fue la maldad. Tuvo miedo. ¿Por qué negamos a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué somos infieles hasta nuestros propios propósitos? Tenemos un emprendimiento hasta que viene la crisis. Y me propuse, pero me dio miedo. Por eso, tenemos que renunciar a toda maledicencia, a toda maldad, reconociendo que todos tenemos maldad. Y nuestro acto en la regeneración, que lo estuvimos hablando la semana pasada, es, debo dejar la maldad. El egoísmo, me gobierna el egoísmo, tengo que luchar contra el egoísmo. Me supera la lascivia, tengo que luchar contra la lascivia. Y no respeto a dama alguna por la lascivia. Pero también sabes que, y esto lo estuve meditando, ¿saben por qué muchas personas caen en la impureza sexual? No por el deseo carnal, sino por la dominación. Estaba hace poco en una estación de bus, el día que estaban buscando la donación, estaba esperando una estación de bus y había un pequeño bus pirata que tenía una calcomanía que me describió la mentalidad de muchas personas. Tenía una calcomanía muy grande y con una silueta y toda eso es de una mujer que decía, extraño a tu mujer. O sea, no extraño a la mujer, extraño a la tuya. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de los hombres no poseo a la otra mujer porque la deseo, sino porque es un acto de humillación al hombre. Es una forma de humillar. Y por eso aquí pegaron canciones como, no recuerdo, a ver quién tiene cara que me puede nutrir de esta información bien. Había una canción que salió hace unos años que era que soy el peligro, el dolor de cabeza de tu polla, creo que era, de la novia. ¿Verdad? Esa. ¿Quién la cantó por allá? No. ¿Quién la conoce? Gabriela, ¿tú la conoces? ¿Cómo era el título? Ajá. El pollo, o sea, soy el peligro, soy el dolor de cabeza, soy el estrés, la angustia de tu polla, de tu pollo. Porque algo así. Nunca la canté. ¿La bailaron en un pasado sin Cristo? Bien. En esta canción, ¿qué se decía? Yo soy el terror, no, de tu pollo. Porque en cualquier momento agarro a tu novio y la dejo sin novia. ¿Por qué? Porque me interesas tú. No, no porque me interesas tú como mujer, sino para humillar al otro. Para humillar al otro. Pero ahora, todas las personas que caen en impureza sexual, puede ser por desórdenes sexuales, puede ser por dominar al otro, por decir yo soy más que tú, te quité a tu esposa. Es más, había una banda punk aquí de Panamá de un amigo mío. Y la banda punk de mis tiempos no era fan, yo no iba a sus conciertos y la banda se llamaba Tu Mujer es Mía. Así se llamaba. O sea, era forma de decir yo domino, pero también hay personas que practican la impureza sexual por miedo a la soledad y caigo en las tentaciones de cualquiera, por miedo al que dirán. Y muchas personas han iniciado, jovencitas y jovencitos, su vida íntima por la presión de los amigos, por el miedo al rechazo, por el estigma de, míralo, el virgen, la virgen, el miedo. Somos infieles a la verdad por la maldad, pero también por el miedo. ¿Y por qué es importante esto? Para cerrar esos dos flancos.
esos dos costados donde puede entrar el enemigo. Rechacemos todo acto impuro de maldad, de vituperio, de escarnio, pero también dejemos de tener miedo. Dejemos de temerle miedo al que dirán. Ayer recibí un testimonio muy bonito. Tengo un estudiante de Carta a los Romanos. Es un joven, de los jóvenes de aquí. Y de los jóvenes me pidió, después de tiempos jóvenes, quiero estudiar la Carta a los Romanos todos los viernes. Y hago conexión exclusivamente todos los viernes, terminamos casi como hasta las 10 de la noche a veces, estudiando la Carta a los Romanos. Y él me dijo que sus amigos, porque él está en la universidad, lo están invitando a tomar cerveza. Y él con mucho valor dice, yo no tomo cerveza porque tengo mi clase bíblica. Sí o no es para que muchos estudiantes le digan el nerd bíblico, se burlen de él. ¿Cuántos jóvenes se atreven a decir, yo no voy a la fiesta a tomar cerveza porque tengo mi clase bíblica? Y hasta niegan que es su cristianismo. Y van con la Biblia en la mano, pero ven a los amigos al frente y la esconden. Les da pena la Biblia. Son infieles a Dios por el miedo. Cerremos esos flancos para no caer en infidelidad. Salmo 138. Vamos a Salmo 138 para ir asentándonos en la fidelidad de Dios, pero también cómo ser fiel como Él. Salmo 138, del 1 al 3 dice, te alabaré. Aquí vemos a alguien que se regocija en Dios. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. O sea, delante de otros dioses, de falsos dioses, yo te cantaré a ti. Te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo. O sea, no me arrodillo ante los malos. Me arrodillo hacia ti. Me postro delante de ti. Y alabaré tu nombre. ¿Por qué? Por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué este salmista está feliz? ¿Y por qué alaba? Porque Dios es misericordioso y es fiel. ¿Cuántas veces hemos dicho yo, Señor, paro máquinas y voy a celebrar que tú eres fiel conmigo? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Muchas veces el Señor me ha respondido al clamor y lo olvido. Nunca olvidemos la vez que el Señor me libró de un problema, probablemente hasta de la muerte. Nunca olvidemos, recordemos siempre esto, el día que el Señor me libró. Miren, recordar es alegrarse de nuevo. Recordar lo que ha hecho Dios es celebrarlo de nuevo. No tiene nada que celebrar, haga memoria. Y ahí es donde siempre parafraseo la misma frase, el que no alaba es porque no, ¿no? ¿Cómo es que digo? No ha prestado suficiente atención. Hago la frase y después la olvido. El que no alaba es porque no, el que no tiene motivos para alabar es porque no ha prestado suficiente atención a lo que Dios ha hecho en su vida. Y lo ha hecho porque Él es fiel. Y Él es fiel porque Él quiere ser fiel y porque puede serlo siempre. Versículos 4 al 6. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca. La palabra de Dios anunciando y que nos lleva a alabar. Y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos, perdón, más al altivo mira de lejos. Aquí señal, ¿por qué no me atiende? Tal vez porque soy altivo, porque soy soberbio, porque soy orgulloso. Y como soy soberbio y orgulloso, estoy en angustia y sale el super yo. Yo resuelvo, yo hago. Mi plata hace, mis contactos lo lograrán. Manifieste por más capacidad porque tenga humildad ante Dios y Él atiende al humilde. Versículo 7 al 8. Si anduviere yo en medio de la angustia y póngase en la angustia que está viviendo, ubique si tiene alguna angustia, ¿qué pasará mañana? ¿Qué comerán mis hijos? ¿Qué comeré yo? ¿Tendré salud? ¿Qué pasará con mi hijo que está enfermo? ¿Con mi mamá que está mal? Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra.
Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y saben por qué esto me conmueve? En cada uno de nosotros tiene un propósito. O sea, Dios tiene un propósito en el pequeño Ismael, en el pequeño a su lado Jaimito. Tiene un propósito en María, tiene un propósito en Andrea, tiene un propósito en Jackie, Jackie hija también, en Ishel. Mencionan los más jóvenes, pero también eso puede ser para los más adultos. Tiene un propósito en ustedes. Sí, mencioné a Jackie entre los más jóvenes con sus hijas, ¿verdad? Muy bien, bueno, tiene un propósito en nosotros. Al Dios Altísimo lo ve usted como alguien que puede ejecutar propósitos de él, sino o no que es para deleitarse. Saber Dios tiene un propósito para ti. A ti te tiene para un propósito. ¿Te deleita eso? ¿Te deleita que Él te haya escogido para un propósito? Disfrutemos eso. Disfrutemos eso. Usted se imagina que usted es un actor y le digan, ¿tú conoces a James Cameron que dirigió Avatar? Ujú. Él estaba hablando contigo ayer, de ti ayer en su oficina. Él estaba hablando de ti. Él te tiene contemplado, tiene un propósito contigo. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cómo se sentiría? Jackie, te vi la vez pasada, vi un video que subieron de Navidad en Familia, que estabas gritando ahí con Gabriela. Bueno, Gabriela y Jackie, de ustedes estaba hablando Martin Scorsese. Martin Scorsese, ¿cuál es el que hizo el que hizo El Padrino? Tiene un, tiene unos papeles para usted. ¿Cómo se sentirían? ¡Wow! Grande. Pues Dios, que es por encima de ellos, tiene un propósito para nosotros. No lo olvidemos. No lo olvidemos. Y que eso nos deleite. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y como somos obra de Él, no nos desampares. Reflexión final. ¿Hay razones suficientes para deleitarnos en la fidelidad de Dios? Por supuesto que sí. Hay grandes razones para deleitarnos. En todos los de aquí, en todos. En estos pequeños niños hay propósitos. Todavía tal vez no lo pueden, ¿saben qué? Todavía no lo pueden comprender, o cuidado que se lo decimos y ellos se lo creen. Porque hay que ser como niños, ¿verdad? Y para ella hay propósito. ¿Ah? Están prestando atención. Bueno, niños, para usted hay propósito también. Y uno dice, tal vez no se lo creen, no, creo que lo creen más que nosotros. Lo pueden creer más que nosotros porque hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y en los planes de Dios hay que creérselo todo. También que esto nos lleve a nosotros algo. Dios tiene propósitos con esta pequeña iglesia. Bien grandes. Enormes. Yo creo que ya nos está dando avisos. Pero también tenemos que clamar por esos grandes propósitos. Yo creo que Dios quiere con nosotros generar tanto bien, tanta bendición. Dios quiere dar tanto a esta nación y a otras por medio de este pequeño grupo. Y ni hablar de que creo que por medio de esta iglesia Dios va a sostener a personas de Uganda. Es nuestro anhelo. Que niños de Uganda van a ser un día profesionales porque esta iglesia invirtió en ellos. Dios va a ser bendición para mucha gente si nosotros no lo creemos. Porque Él dice en su palabra que Él tiene un propósito en cada uno de nosotros y que Él nos sostiene porque Él está haciendo obra con sus manos en nosotros y como alfarero está haciendo, moldeando vidas. Por favor, creámosle a Dios. Y me incluyo yo. Creámosle a Dios. No es el tamaño de la roca que tumbó a Goliat, ni siquiera el tamaño de quien lanzó la roca, la piedrita, el guijarrito, porque David era mucho más pequeño. No era la calidad del arma, porque una simple onda
para controlar ovejitas, destruyó un gigante. Es el tamaño de la fe. Y por eso David dijo: ¿quién osa desafiar al ejército de Dios? Ese es nuestro Dios. Vamos a creerle a Dios y a orar al respecto. Les invito a que oremos creyendo, deleitando a nuestro Dios y creyéndole todo, creámosle todo. Señor, muchas gracias por ser tan fiel y sobre todo porque tú quieres ser fiel, tú amas ser fiel, porque tú no eres como hombre que miente o que se arrepiente. Gracias porque tú tienes el poder, nunca tu mano se debilita, nunca pierdes el ritmo, nunca te cansas, siempre estás aquí para ser fiel. Tú quieres personas que te crean y que abracen grandes ideas, pero tus grandes ideas no las nuestras. Tú quieres que tengamos plena confianza en ti para que hagamos grandes cosas aquí en Panamá, para que hagamos cosas enormes en Coclé, no solo en Penonomé, no solo en Caimito, no solamente en Santiago, no solamente en la comunidad liguana, en Veraguas, que nos extendíamos hacia la izquierda, a la derecha, hacia el norte, de Coclé a Colón, a Panamá Oeste, a provincias centrales y Santiago de Veraguas hacia David, de ahí extendernos Boca al Toro, y de Panamá acá, desde San Milito, de Villasaíta, donde estamos ahora, desde Panamá Este, donde también tenemos una congregación fiel. Señor, tú quieres que nos extendamos para grandes cosas, pero tú nos dices hoy: créeme, te estoy dando evidencias, te estoy poniendo tareas, que tu mano no tiemble, que no tengas, que no haya en nosotros ¿y con qué alimentaré a alguien si no me alcanza para mí? ¿Con qué fuerzas podré sostener esta obra si soy débil? ¿Con qué mente podré hacer cosas si me ocurren ideas pequeñas? Tenemos que creerte en grande. Es más, creyendo en grande no alcanzamos todavía la majestad de lo enorme que tú eres, de lo ilimitable que tú eres. Si pensando en grande no podemos abarcar, ¿te imaginas cómo pensamos nosotros tan en pequeño? Minúsculamente pensamos de ti, y eso es pecado, porque es cambiarte por algo pequeñito, chiquito, limitado, y que a veces como que no quisiera, y eso es mentira, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que nos convenzas a todos, que nos convenza que estamos para hacer cosas grandes, para tu gloria, no para nuestra gloria. Esto no es evangelio de la prosperidad que estamos anunciando, el reino de la tierra para ser aquí ricos, para ser poderosos, sino para que tu riqueza y tu poder se manifieste en beneficio de muchos. Convence a este pueblo que estamos aquí para cosas enormes, para el reino de los cielos. No evangelio de la prosperidad, no evangelio de la codicia, evangelio de poder de Cristo para cosas grandes. Tú quieres hacer cosas grandes en nosotros. Lo que falta es que nosotros creamos en tu poder y tu querer. Creemos y tenemos que creer cada día más en tu poder, en tu querer, para que con guijarros, para que con onda, para que siendo pequeños derribemos gigantes, para que con pocos panes y peces alimentemos a muchos, para que las tinajas sean llenas, para que de la roca salga agua, para que las aguas amargas cambien a dulces, para tener, Señor, la manifestación de tu poder aquí en la tierra, porque esta tierra, aunque no lo pida necesariamente, lo necesita, para que muchos se rindan ante ti y alcancen, reconociéndote como el Señor y Salvador, quien gobierna nuestra vida ahora, la eternidad. Bendito eres tú y te bendecimos con gozo, con júbilo y con convicción, en nombre de Jesús. Amén.